Queridas amigas, ustedes son únicas, piedras preciosas de gran valor, amadas y hechas por las manos omnipotentes de nuestro Creador. Que nadie les haga pensar que son indignas, que nadie las menosprecie o diga que ustedes no podrán alcanzar las estrellas. Porque quien te creó es tu escudo, es tu fortaleza, es tu esposo y es tu defensor. Tú no estás sola. Somos una comunidad de mujeres que se aman, se aceptan, que creemos la una en la otra, en donde las victorias de mi amiga son las mías, en donde nos levantamos mutuamente. Aquí eres acepta y amada. No desmayes, amiga, no te des por vencida. Es tu tiempo de brillar. Bienvenidas todas. Hola amigas, ¿cómo están? Qué gozo de poder estar nuevamente con ustedes un miércoles más, y yo creo que todas en casa con su cafecito caliente o con su jugo, con su agüita, pero ya tomando algo porque realmente las mañanas están como un poquito frías. Así que bienvenidas nuevamente a todas las que se están conectando todavía en este momento. Todavía tienes la opción de poder llamar allí a tus amigas y poder decirle, ya vamos a estar aprendiendo más de este programa. Así que de verdad un abrazo, un beso por casa, y hoy día tenemos una invitada muy especial. Vamos a estar viendo un tema para los jóvenes, y es importante ver cuántos jóvenes en la Biblia pelearon, lucharon, trabajaron, se esforzaron para que el propósito que Dios tiene para sus vidas o tenía para sus vidas se pudieran cumplir. Y hasta el día de hoy estos jóvenes, las historias de ellos son tan tremendas que nos ministran. Así que vamos a estar viendo la historia de un joven el cual yo admiro muchísimo, y se llama José. Un joven de avanzada, un joven que no vendió su convicción de tener a Dios en su corazón, un joven que tuvo que pasar muchísimas situaciones para poder servir a Dios con todo el corazón. Y eso es impresionante. Y yo veía que el tiempo es como que se congela, porque si yo veo la época de esos tiempos antiguos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y veo ahora, veo que no hay como mucha diferencia, ¿no? Con los jóvenes el día de hoy. Tal vez el día de hoy son las redes, es la electrónica, son muchas cosas con las que se tiene que batallar. Pero en ese tiempo él también tenía que batallar con cosas que son usuales para nosotros, cosas diarias, rutinas que se pasa en la casa. Así que yo creo que hoy día va a ser muy importante todo este tiempo. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué bueno tenerte realmente en este programa. Buenos días, pastora, y saludar a todas las chicas, a todas las mujeres y a los chicos también, porque sé que también hombres se conectan. Saludarlos a todos. De verdad que es un privilegio, pastora, poder estar contigo en esta hora entre amigas, y feliz de lo que vamos a poder compartir, pastora, porque yo sé que va a ministrar a cada persona que nos está viendo en este momento. Sí, bueno, para los que no saben, Sonia es una hija, ¿no? Es casada con mi hijo Daniel, tiene tres hijitos, sé que me ha dado 3 nietos, y son hermosísimos, ¿no? Yo siempre digo, los mejores. Sí, estaba viendo la historia de José y realmente es tremenda. ¿Tú cómo conociste a Dios? ¿También de jovencita? ¿Tienes poco tiempo? ¿Pasaste luchas o fue todo suave, lindo, no, ahora soy cristiana, o también te tocó batallar? Creo que sí, pastora, como tú dices, o sea, yo creo que toda persona que de repente hoy en día uno lo puede ver como que wow, tremendo líder, ¿no? Wow, tremendo pastor, o wow, qué impresionante esa persona, ¿no? Uno ve a José y dice wow, qué tremendo José, y como muchos jóvenes en la Biblia, muchos hombres y mujeres, y nos impresionamos de todas las maravillas, de las cosas, o de lo fuertes que fueron, de lo firmes, pero a veces nos olvidamos que detrás hubo un proceso, ¿no? En mi caso, pues sí, obviamente conocí a Dios a los 18 años de edad. Los 18 años de edad en el trabajo me hablaron de Jesús, y eran momentos donde yo personalmente como joven, como una jovencita de 18 años, había acabado el cole, estaba trabajando y estudiando,
pero había muchos vacíos en mi corazón, o sea, había muchos como, literalmente como que me sentía que algo le faltaba a mi vida, me sentía como que no había un rumbo claro para mi vida, ¿no? Y siempre me llamaba mucho la atención como las cosas que tengan que ver con la Biblia, ¿no? Las cosas que tengan que ver con Dios. Es más, estudié en la secundaria en un colegio súper católico, entonces a veces tenía en la mente, puedo ser de pronto monja. Estaba en los grupos que se les llamaba pastoral, ¿no? Y con obras sociales y esas cosas, y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Tratando como de buscar creo yo, pastora, tratando como de buscar el sentido, el propósito. Creo que una de las cosas más grandes que había dentro de mi corazón era, Señor, o sea, ¿para qué estoy acá? Muy aparte también de que habían muchas heridas, mucha soledad, había en mi casa obviamente experimenté el abandono de papá, la ausencia de papá en la casa, entonces eso creó también en mí muchas inseguridades, mucho dolor, mucha tristeza, muchas interrogantes en mi mente, y es en ese momento donde me hablan de Dios, me predican de Dios y me sueltan este versículo de Apocalipsis 3:20, de que Jesús está a la puerta y está llamando, ¿no? Y la persona que me estaba compartiendo y me decía, Jesús está tocando la puerta de tu corazón, es tiempo de que tú puedas aceptarlo, ¿no? Y ahí en medio del trabajo yo hice esa oración de entregarle a Jesús mi corazón en medio de las lágrimas. Yo no entendía, porque decía, ¿por qué estoy que yo? Decía, qué vergüenza, todo el mundo me está viendo. Pero era en ese momento de que había un vacío aquí dentro, ¿no? Tan grande, había como una pieza tan grande que faltaba y era el Señor Jesús, y eso fue creo que un jueves, y al domingo siguiente, que era un 18 de marzo del 2001, llegué por primera vez pues a la iglesia, pastora, y ni bien puse un pie ahí, yo sentía que era como que algo interno, no lo entendía, ahora lo entiendo, pero en ese momento no entendía, era como que era el lugar que toda la vida, por decirlo, mis 18 años había estado buscando, ¿no? Y fue, creo, lo mejor, o sea, a partir de ese momento yo sentí, o sea, algo hay acá, o sea, era como que eso que yo estaba buscando, lo estaba encontrando en ese momento, pastora, pues a los 18 años de edad, también jovencita. Qué bueno. Bien, voy a leer una escritura, ¿no? Para tener una idea de quién es José. En Génesis capítulo 37, versos del 1 al 5, dice: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Vemos acá esta historia que es de una familia, ¿no? Una familia, podemos decir, casi normal, entre comillas, ¿no? Aquí yo creo que Jacob pues se había entusiasmado mucho porque José era el hijo de la mujer que él amaba. Y José había nacido ya cuando sus hermanos estaban pues más grandes, adolescentes, jóvenes. Entonces yo creo que aquí Jacob como que se entusiasmó mucho con él, lo amaba, lo protegía, era el hijo que estaba muy cercano al papá, y escuchando las historias, porque algo impactante y que la Biblia no deja aún en el Nuevo Testamento de hablar es de generaciones, ¿no? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí Jacob se encargó de enseñarle a sus hijos, pero parece que el que más asimiló por el tiempo que él ya tenía, o tal vez la experiencia que había pasado con los otros hijos, ¿no? El que más asimiló las enseñanzas fue José, ¿no? Y José tenía, de hecho yo siempre digo, cuando Dios tiene un plan y un propósito con una persona, mira, van a pasar terremotos, huracanes, pandemias, va a pasar de todo, pero el plan de Dios se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces aquí, en la vida de José, nosotros vemos muchas situaciones difíciles, como envidia, como odio de los hermanos, porque él era el hermanito menor que le iba a dar la queja
al papá de la mala fama de los hermanos o del comportamiento mal de los hermanos, ¿no? Entonces era como que se iba ganando un poquito lo que nosotros le llamamos ahora anticuerpo con los hermanos, ¿no? Entonces ellos como que estaban planeando algo, este nos estorba, ¿qué podemos hacer con este que está estorbando todo el trabajo que estamos realizando? ¿Tú qué nos puedes decir, Sonia? Sí, pastor, es como justo lo que usted dice, ¿no? Uno cuando ve la vida de José, la Biblia lo describe que su padre lo amaba mucho, o sea, que había como una... Obviamente él amaba a todos sus hijos, ¿no? Pero había algo como especial, como dice usted, de pronto el más pequeño y todo eso, pero también yo creo que la Biblia dice que el hijo sabio alegra el corazón del padre, ¿no? Y yo creo que aún desde muy temprana edad también como que José decidió hacer la diferencia, porque yo creo que el papá, ¿no? A todos les enseñaba, a todos les contaba la historia, a todos les enseñaba los principios, el amor a Dios, y todo le contaba toda la historia, pero como decía usted, solo uno de ellos, en el buen sentido de la palabra, por decirlo así, solo uno, o sea, pudo captar todo eso, ¿no? O sea, José era diferente, o sea, y desde muy porque era el hermano número 11, exacto, ¿no? Eran 12 hijos, era el número 11. El penúltimo. El penúltimo, pero fue el que más captó, como decía usted, ¿no, pastora? Más captó todas las cosas que tenían que ver con el propósito, ¿no? O sea, él era definitivamente una persona diferente a muy corta edad. Yo creo que él ya había tomado decisiones de decir, yo tengo que ser diferente. Veía a sus 10 hermanos, yo me imagino, y decían, no, estos son tremendos, porque dice la Biblia ahí, ¿no? Que él iba, el papá los enviaba. Tenían mala fama, dice. Exacto. Mala fama. Ve a ver qué están haciendo tus hermanos, o sea, ve a verlos, ¿no? Y él obviamente pues iba y regresaba y contaba toda la mala fama, todo lo que hacían, ¿no? Pero creo que la parte interesante, pastor, es ahí que a uno puede ser muy joven, ¿no? Pero uno puede tomar una decisión de hacer la diferencia. Sí, y realmente tú trabajas con jóvenes, ¿no? Porque este programa va a ir directamente a los jóvenes. Y uno cuando es joven, uno quiere ganar el mundo, uno quiere hacer muchas cosas, uno dice, y sueña, ¿no? Que tomas un avión, te bajas de uno y te subes al otro, tomas un barco, donde sea, todo porque es posible. Todo es posible. Y quieres servir a Dios con todo el corazón, ¿no? Pero de pronto, ¿cómo es en tu experiencia? Te chocas con una pared o te chocas con algo y era como que tú dices, yo con esto no contaba, yo pensé que ahora que era cristiano ya todo iba a ser como más fácil, ¿no? Y por eso es mi impacto con José, porque José sabía el propósito ya de Dios para su vida, ¿no? Y él trabajó, pasó por muchas cosas. ¿Cómo trabajas tú esta área con esos jóvenes? Porque yo no conozco a un joven que no diga, no quiero servir a Dios. Todos quieren servir a Dios, pero en el momento que se tocan con la pared, es como que un poquito, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Exacto, es cierto eso que usted dice, pastora. Yo creo que algo que caracteriza a los jóvenes, ¿no? Incluso a los adolescentes, es que si tú les dices, oye, ¿quieres ayudarnos en esto? ¿Quieres hacer esto, lo otro? Son los primeros en que van a querer presentarse, porque es como que están buscando sentirse útiles. Entonces yo creo que cuando conocemos ya a Dios, definitivamente queremos servirle a Dios con todo el corazón. Pero como usted dijo, siempre nos vamos a encontrar con ¿qué? Con muchos impedimentos, muchas barreras al frente, muchos obstáculos al frente, como José lo encontró. Sí. Dice la palabra que él tenía muchos sueños, y tenía sueños, o sea, y esos sueños venían directamente del corazón de Dios, eran sueños proféticos para su vida. Pero él como jovencito pues abrió con todos los sueños a todos, y los hermanos no tenían pues el corazón correcto, ¿no? Para entenderle de pronto los sueños, ¿no? Y yo creo que así como él de pronto en sus hermanos encontró como esas fricciones, como que de repente incluso el rechazo, ¿no? Porque lo decían, que se cree, ¿no? O sea, encontró rechazo en los hermanos. Muchas veces como jóvenes igual queremos servirle a Dios, pero a veces vamos a encontrar obstáculos. Muchos jóvenes de pronto no tienen a los papás que sean cristianos, entonces muchas veces la familia, la propia casa, dentro de la propia casa vamos a encontrar de repente obstáculos, ¿no? Otros obstáculos que el joven también se les va a presentar en pocas palabras, obviamente son los amigos, ¿no? Las amistades, ¿no? Te volviste cristiano, o sea, ahora ya te lavaron el cerebro, ya te han vendido un cuento, o sea, hay muchas situaciones que se van a presentar para tratar de borrarnos, ¿no? Borrarnos o quitarnos y robarnos ese sueño que Dios tiene para nosotros, ese propósito, porque en realidad el sueño que tenía José era el propósito para su vida, no era un simple sueño, era el propósito para su vida, ¿no? Entonces, y yo creo que como jóvenes, ¿no?
O sea, yo dentro del equipo de 12, los 144, todo el mundo tiene sueños, pero todo el mundo también debemos entender que cuando hay un sueño, al frente va a haber un montón de obstáculos. O sea, el enemigo va a querer literalmente derribarnos, robarnos el sueño, pero hay que ser como José, porque a este jovencito nada. Realmente firme. Exacto. Porque eso es carácter. Exacto. Eso es carácter, ¿no? Él tenía una convicción firme, porque mira, él tenía en su propia casa un ejemplo de 10 hermanos. Exacto. Entonces, él podía muy bien irse por allí y decir, bueno, si mis hermanos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Al fin, pues si todos nos cubrimos acá, ¿no? Pero no, él denunciaba a los hermanos con el papá y él se guardaba. Entonces yo sí digo, Señor, y no es que Dios cuando tenemos el llamado nos pone como en un cristal, ¿no? Nadie te puede tocar. Yo creo que no es así. Simplemente Dios va colocando su palabra en tu corazón, pero también te da como el favor, la gracia, la honra delante de las personas, pero también hay ciertas cosas que tú tienes que irla como trabajando con ellas, ¿no? En este caso era su carácter, la convicción de su llamado, la convicción de los sueños que él comenzó a tener, porque dice que él tenía 17 años, él iba a cuidar con sus hermanos las ovejas del papá, entonces ya era un joven que quería servir a Dios. Yo creo que realmente tenemos, Sonia, muchos jóvenes, porque yo también conocí al Señor joven y con ese ímpetu, con esas ganas de poder seguir adelante, pero muchos se quedan a mitad de camino, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con José? Él va, el papá lo manda para que vaya a ver a los hermanos y los hermanos ya en el corazón, porque mira, había realmente rechazo, había envidia. Ellos estaban ya viendo, tramando qué hacer con la vida, ¿no? de José, de aniquilarlo. Entonces, yo creo que la burla, había muchas situaciones parecidas tal vez a los que muchos jóvenes están pasando. En este tiempo que estamos viviendo, ellos tienen que definirse también, ¿no? Ahora, ¿qué sentiría José cuando sus hermanos comienzan, porque él tenía que escuchar, ¿no? Y comienzan ellos a tramar, vamos a matarlo, ¿no? Vamos a matarlo, vamos a acabar con la vida de este joven, porque pues mi papá lo ama, nosotros realmente somos vendidos por él en el sentido que él habla mal de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este hermanito? Aniquilarlo, matarlo, ¿no? Sí. Y con él estaban matando un sueño y toda una generación. Exacto, pastor. Esa es una de las partes que más me impacta de la vida de José, porque los hermanos dicen, o sea, mire, en pocas palabras, aquí viene el soñador, porque cuando él viene enviado por el papá para verlos, y los hermanos lo ven de lejos, dicen, ahí está el soñador, ¿no? O sea, había tantas cosas incorrectas en los hermanos que ellos planearon, en pocas palabras, o sea, quitarle la vida. Y decía, matémoslo y listo, se acabaron los sueños. Y eso es, yo creo que, o sea, ese es literalmente el plan del enemigo, y uno tiene que entenderlo como dama, como varón, como joven, ¿no? Que siempre el enemigo va, como dice la palabra, ¿no? En Juan 10:10, él vino para robar, matar y destruir. Entonces había un sueño, un propósito para José, y ellos dijeron, listo, lo matamos a él y se acabó, en pocas palabras, el sueño. Se le acabó el sueño, ¿no? Y ese es el propósito del enemigo muchas veces y siempre, ¿no? Con los jóvenes, con cada persona que ha sido llamada y escogida con Dios. O sea, literal, dice, voy a atacarlo tanto, de tal manera que se le olvide el sueño, ¿no? Y de repente el joven puede ser atacado en los sentimientos, en su sexualidad, en el área moral, en sus sueños. Entonces ahora ya no puedes estudiar. Hace una semana hablaba justo con una jovencita, ¿no? Que estaba pasando una de las luchas más fuertes. ¿Cuál era la lucha más fuerte? Que por toda esta situación, por toda la pandemia, pues las finanzas no están para ella poder estudiar. Y yo le decía, listo, ahorita tú no lo puedes hacer, pero no mueras a ese sueño, o sea, lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, porque muchas veces vemos tantos obstáculos que literal decimos, ok, listo, entonces eso ya no es más para mí, ya no lo hago, ¿no? Y yo creo que lo mismo era lo que pasaba con José. Decían, matamos a José y se acabaron los sueños. Se murieron los sueños. Pero yo creo que uno tiene que hacer como José. Yo me imagino que ahí José estaba cuando planearon eso, y luego dice que lo lanzan, lo tiran a la cisterna. Sí. O sea, colocarnos en esa situación de un joven de 17 años
que sus propios hermanos, los que vivían con él, ¿no? Le hagan eso, será algo muy difícil, pastora. Será algo muy difícil. Muy posiblemente él le decía, hey, sáquenme de aquí, ¿qué me están haciendo? O sea, ¿qué les pasa? Soy su hermano, ¿no? Pero ellos estaban mira, decididos. Sonia, actualmente también se ve esos casos. Tal vez no de esta manera, de la familia, pero muchos padres castigan a los hijos. No vas a la iglesia. Bueno, cuando podíamos ir físicamente, ¿no? Exacto. No vas a la iglesia. Entonces, o no vas a hacer tal cosa. Primero tienes que estudiar. Yo no estoy en contra de que estudien. Soy la primera porque yo creo que esta nación necesita jóvenes con principios y con valores para poder gobernar aún esta nación. Y que de las iglesias salgan los presidentes, los senadores, los congresistas, los ministros, puedan salir de la iglesia. No estoy en contra de eso. Pero también yo creo que los padres estamos llamados a parar toda pandemia en esta generación, ¿no? De humanismo, sin Dios, que son las redes, yo me puedo valer por mí mismo, yo lo hago. Entonces no estamos llevando un Dios cercano que puede ser tangible a nuestro hogar. Simplemente estamos también como castigándolo. Yo creo que gracias a Dios, que Dios, no sé qué cosa es lo que hizo Dios, pero nos encerró. Sí. Nos encerró, y que haya padres que hayan podido tener la oportunidad de escuchar a sus hijos, de conversar y de ver que con Dios lo podemos y sin Dios no podemos hacer nada. Exacto, pastora. Yo creo que uno tiene que entender, como usted decía, de pronto, o sea, no entendemos el porqué de toda esta pandemia, pero sabemos que Dios está en el medio, ¿no? Y si Dios nos está aquí con nosotros, o sea, hay que sacarle el máximo provecho, ¿no? Para hablar. O sea, yo creo que aún en esta pandemia podemos ver cómo se cumple la palabra, donde Dios también hace que el corazón de los padres se puedan acercar al de los hijos, y de los hijos hacia los padres también, ¿no? Pero también vemos que es en una época donde de pronto muchos jóvenes o incluso con las mamás, o sea, familias enteras también, en vez de aprovechar la cuarentena para lo bueno, para restaurar, para edificar, para sentarse y decir, listo, no hemos estado haciendo bien las cosas, hagámosle las cosas bien ahora, de pronto no aprovechan eso, sino que simplemente dejan que las cosas sigan pasando, y como usted decía, muchas familias anteriormente, de pronto papás o mamás le dicen, no, ahora no vas a la iglesia, ¿no? Bueno, ahora no están saliendo para una reunión, no van al auditorio, ¿no? Pero a veces no se dan cuenta que de pronto esas reuniones, ¿no? A veces alguna jovencita me decía, es que no me quieren prestar su celular para yo poder conectarme. ¿No? Una adolescente, una chica de 14 años me decía, no me prestan. ¿Por qué? Porque dicen, no, ahora no te lo presto. Y a veces uno piensa que impidiéndole que se acerquen a Dios, pues es como un castigo, ¿no? Y creo que puede un joven tener pues malas actitudes, portarse más, pero al contrario, hay que acercarlo más al Señor. Yo estaba ministrando a una jovencita, y ella había terminado la secundaria, postuló, ingresó, quería estudiar enfermería, ingresó a una escuela de enfermería y estaba feliz y contenta, pero en esos días conoce a Dios también. Y entonces ella dice, ahora voy a estudiar, voy a poder apoyar mucho mejor a mi prójimo, porque tenía una pasión por lo que ella iba a estudiar, ¿no? Entonces, y había conocido al Señor. Pero de pronto la mamá, era mamá soltera con la niña, ¿no? La mamá tenía sueños, yo pienso frustrados, que no lo había podido realizar y quería verse realizada en la chica. Entonces, la chica no estaba diciendo que no quería estudiar, pero también quería asistir a la iglesia. Ella estaba enamorada de Dios, Dios había llenado el vacío del papá que ella nunca conoció, y entonces ella decía, ahora sí sé mi vida para qué sirve, y voy a darme así, 100% a Dios y 100% a mi profesión, porque ella quería estudiar, ¿no? Y mucho me acuerdo que vino la mamá a hablar conmigo y me dijo, bueno, yo quiero decirle algo. Y yo pensé que me iba a decir, anime a mi hija que no deje de estudiar, que estudie, ¿no? Y me dijo, yo prefiero verla prostituta que metida en una iglesia. Yo prefiero verla que se emborrache a que ella pueda asistir realmente a una iglesia. Y yo dije, wow, o sea, el odio, todo salió en ese momento y afloró todo lo que esta mujer tenía. Y yo decía, no puede usted estar hablando así de su hija. Su hija quiere estudiar, no se está negando, simplemente ella quiere pues servir a Dios también y estudiar lo que tengo, o sea, sin dejar de hacerlo, porque pues el día que tenga guardia iba a estar ahí, porque estaba apasionada. Entonces, y estar, yo creo, en el hospital es como un apostolado el que realmente lo lleva, ¿no? De esta manera. Pero fue tan fuerte
que la chica le dijo, no mamá, yo amo a Dios, me he enamorado de Dios, Dios ha llenado el vacío de mi corazón, como tú contabas, ¿no? El vacío que dejó tu papá que no estaba. Entonces Dios había llenado todo eso. Y la mamá le dijo, yo no te pago, no te pago la academia, no te pago la escuela de enfermería, realmente si tú continúas allí. Si tú dejas todo, dejas a Dios, dejas todo, yo te continúo pagando los estudios, ¿no? Y esta chica lloraba y decía, ¿cómo voy a dejar a Dios? Si Dios por primera vez experimento gozo, experimento una llenura dentro de mí que nunca la había tenido y yo no quiero. Bueno, la historia es que esta chica se recibió por sus propios méritos, la mamá la votó por seguir a Dios. Estoy hablando acá, ¿no? De una chica que conozco, que toqué, que la abrazaba, que oraba con ella, lloraba con ella, no murió a sus sueños y ella se terminó recibiendo y pues cuando ella tuvo su título fue a hablar con la mamá la llegó a perdonar y todo y después la mamá necesitó mucho de Dios por una enfermedad incurable que le dio. Wow, pastora. ¿No? Es increíble. Entonces yo digo, no podemos castigar a nuestros hijos porque esta chica no se negaba. Exacto. No se negaba. Esta chica quería estudiar, pero se había enamorado de Dios, porque Dios había llenado todo el vacío. Entonces yo pienso que también muchas veces viene como de casa. Definitivamente la primera lucha, pastora, siempre en el joven, ¿no? Si un joven se convierte o si una mamá se convierte, siempre la lucha primera va a ser en la casa. O sea, los primeros, el mismo Señor Jesús dijo, ¿no? Que los de la casa iban a ser los primeros que iban a estar en contra, en pocas palabras. No sé, Jesús dijo que Él venía no para paz y amor, como todos creemos, sino dijo, yo vengo a poner a mamá contra los hijos, al papá contra los hijos, a la suegra contra la nuera, y a ponerlos. ¿Por qué? Porque si un joven decide por Jesús, lo primero muchas veces que va a encontrar es en el hogar que los papás no le apoyen, que es el gran error de pronto, ¿no? Que no se dan cuenta que el hijo está encontrando su propósito, y eso no quiere decir que va a dejar de estudiar y que va a tirar las cosas, sino que encontró, o sea, su sanidad emocional, su propósito como persona, ¿no? Y tener un profesional sano es diferente. Exacto, porque cuántos jóvenes profesionales, cuántos jóvenes, pastora, conocemos en la iglesia, ¿no? Alrededor, amistades, cuántos jóvenes profesionales, excelentes profesionales en su carrera, pero emocionalmente están destruidos. Emocionalmente se pasan las noches llorando o se enfocan en tener vicios, tratando de llenar vacíos, que el único que pudo haberlo llenado y tenía que llenarlo tenía que ser Jesús, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que a todas las mamitas que nos están escuchando ahí, que cuando tu hijo se quiera acercar a Dios, o sea, no le pongas esos limitantes. O sea, siéntete feliz, ora por ellos, bendícelos, decirles apóyalos. Que sean excelentes profesionales, pero Señor, que te amen a ti, ¿no? Porque eso es lo que se ve en la vida de José. Él fue lo que fue, pero porque en todos muchos versículos dice que Dios estaba con él, pastora. Sí. O sea, eso es impresionante. ¿Y qué podíamos ver? Los hermanos lo echan en una cisterna, ¿no? Que dice que no tenía agua, pero yo creo que aún hubiera tenido agua, Dios lo sacaba. Dios lo sacaba. Porque el corazón de José era para Dios y Dios guardaba a este chico, ¿no? Entonces, realmente allí lo tienen. El engaño de los hermanos de matar allí, dice que mataron a una cabrita y mancharon la ropa, lo desnudaron a él, lo dejaron allí desnudo, ¿no? Y mancharon la ropa y se la llevaron al papá. Y el papá lloraba y lloraba por este hijo porque dice que él amaba más a este hijo que a todos. Y no importa que lloraba, entonces yo digo, realmente el corazón de los hermanos era duro, ¿no? Porque dejarlo a este chico, ¿y qué más pasaría con José? Lo vendieron. Lo vendieron. O sea, es una cosa, ellos querían, dice la palabra, o sea, matarlo en pocas palabras, ¿no? Pero uno de ellos, ¿no? Rubén dijo, no, o sea, no lo maten, es nuestro hermano, ¿cómo vamos a atentar contra nuestra propia carne, ¿no? Entonces, y mientras en ese momento él no estaba, dice que listo, entonces no lo mataron, lo metieron a la cisterna, pero luego vieron que venía una compañía de Madianita, entonces comenzaron, ¿qué? Lo vendieron, o sea, ellos les hicieron problemas como y dijeron, esclavo. Vienen ahí mercaderes, hay que venderlo, y lo vendieron, dice, por 20 piezas de plata, pastora. O sea, es como que uno se pone así y dice, Dios mío, ¿qué tenían estos hermanos en la cabeza? Lo vendieron a José, a su hermano, como un esclavo, ¿no? Y yo creo que y no dice ahí que lloró, que hizo pataleta, pero yo me imagino que en ese momento el corazón de José
O sea, estaba siendo No, de obviamente hecho, quebrantado, era como que se iba desprendiendo definitivamente de su familia. rompiendo ese lazo con su exacto, familia. exacto, Fuerte. pero a la vez yo me imagino que él lo único decía, listo, no está mi papá para que me ayude, aquel que me ama no están, mis hermanos me acaban de vender, y lo único que yo creo que él se encomendaba era a Dios, lo único que le Lo quedaba único era que Dios. tenía era Dios. Era Dios, porque él llegó a un lugar que él no conocía, no era su tierra. Lo sacaron de su nación, lo sacaron de su hábitat, digamos, a él, porque era un jovencito de 17 años, ¿no? Lo sacaron, rompieron todo lazo con el papá, con los hermanos, con todo, ¿no? Con los vecinos, con todo, y se lo llevaron a otra nación y fue vendido como esclavo, ¿no? Ahora tú puedes ver la mano de Dios, que él no llegó a cualquier casa. Exacto. No, Aún yo digo, en situación. medio de esa situación, cómo Dios guarda nuestras vidas y guarda el propósito. Por eso a todas las mamás le decimos, tú no sabes si estás levantando un pastor, tú no sabes si estás levantando un presidente de la República, y qué mejor que tenga la palabra de Dios en el corazón. No sabemos realmente si estamos levantando un profeta para las naciones, una persona que Dios va a guardar para que pueda librar de hambruna a todo un pueblo. Entonces realmente no sabemos lo que nosotros tenemos. Y sí, si tenemos la oportunidad, y yo creo que esta cuarentena ha sido la gran oportunidad de Dios, es de poder guiar nuestros hijos a Dios y que ellos puedan crecer en el temor de Dios. Porque gracias a Dios que él llegó, yo creo que era de un alto mando, Potifar, ¿no? Sí. Que compró a José para que pudiera él estar pues como un mayordomo en su casa, ¿no? Exacto, y yo creo que eso nos deja una gran enseñanza también para todos aquellos que nos escuchan, ¿no? Aún los jóvenes que nos escuchan, es que no importa lo que, o sea, cómo nos haya tratado, por decirlo así, ¿no? La vida, no importa que los hermanos, o sea, el vecino, o sea, como que todo haya venido en contra y literal termine, porque esa situación de ser esclavo, o sea, de ser vendido y ser esclavo, o sea, es algo muy fuerte, ¿no? Para apenas a los 17 años. O sea, no estamos hablando de una persona de 40, no, un adolescente todavía, un adolescente que experimenta todo eso. 17 años todavía. Exacto. Puesta en casa, ¿no? Exacto, y experimenta todo eso, pero aún en medio de eso, como usted lo decía, o sea, Dios tenía un plan. No lo puso en cualquiera, o sea, listo, lo vendieron como esclavo, listo, entonces, pero ahora voy a usar a este muchacho que lo vendieron como esclavo y lo colocó en un lugar, ¿no? Y en medio de todo eso, lo volvemos a repetir, o sea, había un brillo especial, porque aun cuando compraban a los esclavos, pastora, sí, no compraban cualquier esclavo. Sí. Y más si eran gente de alto rango. Exacto, sí. Entonces tenían, o sea, a un Potifar cuando lo compró tuvo que ver algo especial en la vida de este adolescente, de este muchacho de 17 años. Algo especial hubo en él y yo creo que... Y para darle a esa edad su casa. Exacto, o sea, ¿quién pone en administración toda tu casa a un chico de 17 años de edad? O sea, tuvo que haber un brillo tan especial en él. En la vida de él. En la vida de José que Potifar dijo, necesito a este muchacho, ¿no? Y lo puso, como dice usted, pastora, sobre toda su casa, literalmente. Y guardando, realmente guardando la vida de José, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver otro punto, ¿no? Porque realmente la vida de José es tan rica que podemos ver otro punto. ¿Y por qué queremos tocarlo? Porque es una área donde muchos jóvenes y jovencitas, ¿no? Son atacados, y es sexualmente. Porque él llegó a esa casa y él estaba feliz. Yo creo que realmente Potifar le tenía mucha confianza. Dice que él se hacía cargo de todo. Potifar ya no veía nada más que sus negocios afuera, las empresas que tenía, pero él estaba a cargo de toda su casa. O sea, bueno, tenía por lo menos un techo, tenía ropa, tenía comida caliente, tenía todo allí. Pero había algo, una tentación, ¿no? Y él superó esa tentación. Sí. Realmente me gusta José. Sí, es impresionante cuando uno se mete, o sea, y nos metemos ahí en la Biblia y nos metemos a ver la vida de José. ¿Por qué? Porque, como decías, en el primer punto vemos que listo, fue el ataque a la familia. Sí. La familia lo atacó, fue rechazado, vendido, esclavo, todo, ¿no? Luego lo compran y está en la casa de Potifar y con todas las comodidades. Era el mayordomo de todo, dice la Biblia que Potifar lo puso sobre toda su casa y sus campos, o sea, un jovencito. Increíble, ¿no? Yo digo, este era como un Daniel, sabio. Exacto, ¿no? Y lo puso sobre todo, y nuevamente viene el enemigo, porque eso es espiritual, nuevamente viene el enemigo y dijo, listo, no pude
matarlo, en pocas palabras, atacándolo en la familia, con rechazo, todo eso, lo vendieron, no pude con eso, entonces voy a tomar otra de las áreas que para el joven es fuerte. ¿Cuál es? El área moral, la sexualidad. La sexualidad. Y comienza a tentarlo. ¿Y quién viene? Pues viene ¿quién? La esposa de Potifar, ¿no? Y como en esos tiempos, pues no era que, si Potifar tendría, supongamos, sus 40 años, era una señora de 40. Normalmente siempre se casaban con personas muy jovencitas. Muy jovencitas. ¿No? Entonces, y viene la tentación nuevamente sobre José. Y es impresionante, pastora, porque viene nuevamente la tentación sobre José y en este caso es pues esta mujer que en pocas palabras, pastora, lo acosaba. No, ella lo acosaba muy fuerte y fueron varias oportunidades, pero mira el temor que había. Él no perdió. Por eso yo digo, la vida de José me impacta. Él no perdió el llamado, porque él pudo estar con ella escondidas. En silencio, nada. En silencio. Potifar nunca se iba a enterar ni nada, ¿no? Ella sacaba todo, porque eso es lo que hizo una vez, sacó a todos, pero aún sacándolos a todos, dijo no. ¿No? ¿Por qué? Porque había un temor de Dios en su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que un minuto de placer, un segundo de placer, un tiempo, un momento, lo que sea, puede echar a perder el llamado que tenemos de Dios. Y entonces acá José, lo más impresionante es que él dijo, tengo que huir, tengo que salir. Y esta mujer se quedó con su capa, ¿no? De él, pero realmente dijo, prefiero que se quede con la capa, que se quede allí con toda mi ropa, pero no voy a pecar contra Dios y contra también el jefe, porque él amaba al amo, el amo se había portado muy bien con él lo respetaba y él decía, no puedo ensuciar la casa donde yo estoy comiendo, donde me han dado un trabajo, las puertas que se me han abierto, ¿no? Pero por encima de todo eso, yo amo realmente esta parte de este pasaje porque dice que él corrió y los jóvenes tienen que aprender a correr cuando hay una tentación sexual. Exacto, pastora. Y acá viene la gran situación, porque muchos piensan que a la hora que viene la tentación hay que enfrentarla, hay que ser firmes. Si no, la Biblia enseña que cuando viene la tentación y viene la tentación en el área sexual, no tienes que quedarte firme ahí. Lo que tienes es que huir. Sí. O sea, José hizo inmediatamente, huyó inmediatamente, y es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, sí. Huye de las pasiones juveniles, o sea, huye, no te quedes a enfrentarlo, es imposible, no vas a poder porque la carne es débil, ¿no? Tienes que salir, tienes inmediatamente, que huir, sí. O sea, huye y eso fue lo que él hizo, ¿no? O sea, él huyó y dijo, o sea, ¿cómo va a pecar contra Dios y contra el hombre, como decía usted, contra Potifar, que había sido, en pocas palabras, pues tan bondadoso también con él, ¿no? Pero yo creo que, pastora, José pudo huir, literalmente huir de la tentación, porque él tenía en claro dos cosas. Uno, que sabía que si hacía algo incorrecto lo estaba haciendo contra Dios, y dos, que los sueños que él había tenido seguían aquí en su mente y en su corazón. Y él decía, si yo me meto aquí con la mujer de Potifar, llegan a enterar todo el mundo y se acabaron los sueños. O sea, él tenía claro que alguna cosa que él podía hacer incorrectamente o caer en esa tentación, pues también arruinaba su llamado. Y él tenía claro eso, aún a su corta edad, pastora, tenía bien en claro cuáles eran sus sueños, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Y él no estuvo dispuesto a intercambiar, como decía usted, ese minuto de placer por todo el sueño que Dios tenía para él, ¿no? Y todo lo grande que Dios tenía para él. Y eso es lo que realmente yo creo que todos tienen que hacer, porque tentaciones va a haber. Siempre va a haber tentaciones en tu vida. Y Dios aquí trabajando realmente con él, para que pueda también formar su carácter para todo lo que iba a venir después. Entonces yo creo, Sonia, que la vida de José es un gran ejemplo, porque no solamente Dios lo estaba guardando a él para la salvación de su familia, sino de toda una nación. Y él estaba consciente. Joven, tú que estás escuchando, jovencita, tú no sabes todo lo que Dios tiene para ti. Tal vez tú dices, ay, tantas locuras hay en mi cabeza, pero esas locuras las ha colocado Dios, porque Dios es así. Dios comienza como a hablarte de poquito, como poner cosas, y tú vas soñando y que subes al avión, como te decías, que baja, que vas acá, que vas a las naciones, que vas a todo. Entonces, si hay eso en tu corazón, porque ahora con la pandemia, yo que he visto que el mundo es pequeñito. Sí.
Yo realmente antes, pues, hoy vamos a ir a Europa, África, Asia, no era tan lejos, pero ahora con esto, y aún con las redes que tú estás hablando aquí y te están escuchando en la China, o estás hablando aquí y te están escuchando en Australia, o sea, el mundo es tan pequeño, y yo digo, Señor, es verdad lo que dice tu palabra, que la palma de tu mano están todos los océanos, está todo el mundo, está todo ahí metido. Entonces yo sí creo que tienen que huir de esta pasión. Esta fue realmente otro trauma que pudo haber tenido José, fue otra tentación, pero él la superó. Y qué hermoso realmente que él pueda darnos ese ejemplo, porque ¿por qué recalco 17 años? Porque es la edad donde claro, todos quieren ganar el mundo, sí, o experimentar muchas cosas. Exacto, ¿no? Y algo que esta generación, ¿no? Los jóvenes tienen es que hoy más que nunca el joven puede hacer en pocas palabras o alcanzar. Quizás hace 20 años atrás era, si quieres estudiar en el extranjero era, wow, o sea, no muy hacerlo, pocos sí, podían hacer eso. Pero hoy en día tú puedes estudiar, o sea, hay tantas facilidades que le han hecho al joven que pueda pensar en pocas palabras que lo puede hacer todo. Pero muchos jóvenes también entran como lo puedo hacer todo, no necesito de Dios. Pero yo creo que José nos enseña que él podía, sí tenía sueños de parte de Dios, pero él sabía que eran sueños que venían del corazón de Dios, y me encanta esa parte de que él estaba dispuesto a pelear, por decirlo así, pero nadie le robaría sus sueños, nadie le quitaría ese propósito que él tenía. Sí, realmente es tremendo, y yo creo, Sonia, que este es un tema tan rico y nos falta todavía la parte que él se fue a la cárcel y todo. Falta todo. Así que yo creo que vamos a tener una segunda parte, ¿no? ¿Qué te parece si te vuelvo a invitar? Que sí, pastora. Y porque realmente aquí tenemos que sacar muchas cosas con lo que el joven también está luchando, ¿no? Como el rencor, como la envidia, la conspiración, las mentiras, o sea, también hay muchas cosas, el sexo, ¿no? Todas esas cosas que también ellos tienen que estar luchando, pero que no es imposible, que si José lo pudo hacer, ustedes también lo pueden hacer, que si Daniel lo tentaban muchas veces para que él renunciara a su Dios, y Dios lo libró de ahí del pozo de los leones, Dios lo libraba de todo, y él seguía orando y buscando a Dios. Él también fue un jovencito esclavo hebreo. Exacto. Que se fue a Babilonia y lo vendieron y todo, pero también su vida de Daniel fue muy rica en darnos ejemplos que sí se puede. Yo creo en los jóvenes, Sonia, creo en la juventud, creo en los chicos, en los prejuveniles, creo en los niños. Yo creo que hay un remanente muy grande en esta nación y que Dios quiere hacer algo con todos los jóvenes. Siempre dice, es el futuro del país. No, no es el futuro, es el presente. Y yo sí creo que podemos orar, ¿no? Y ya tienes ya la palabra para la otra semana, una invitación. Y yo no sé si puedes orar por toda esta situación que yo también creo que muchos jóvenes están pasando, como la pasó realmente José, ¿no? Entonces, si tú puedes, por la situación familiar, la del padre, ¿no? De los hermanos, cuando fue vendido, entonces tú puedes dirigirnos, por favor, en una oración para poder tocar la vida de estos jóvenes y aún de los papás. Exacto, de todos. Aún de los papás, ¿no? Sí, yo creo que hoy hemos tratado como esos dos puntos, ¿no? El joven y esas luchas de pronto o momentos difíciles en la familia, pero también en su área moral, ¿no? Sí. De su sexualidad. Pero vemos en José que a pesar de todas esas situaciones, pues él no retrocedió, no cedió, no permitió. Por eso la otra semana realmente vamos a ver la victoria de esas decisiones. De esas decisiones que él tomó. Mira, yo sueño con mis jóvenes, yo sueño con los jóvenes de esta nación, sueño verlos predicando, sueño verlos realmente hablando, porque cada generación es diferente, pero esta generación, por más que diga no tiene a un Dios, yo sí creo que hay muchos que tienen a Dios, que quieren salir adelante y que no están vendiendo sus sueños por nada ni por nadie. Amén. Amén. ¿No? Así que ahí donde estás, si eres mamá, si tienes tus hijos, aún de repente tienes tus nietos y son adolescentes, pues te invitamos a que también ores con nosotros en este momento y que le puedas pedir a Dios que te dé también esa gracia para poder aún dirigir
a esos jóvenes, porque en la Biblia vemos, pastora, que aún una abuela y una mamá dirigían a un Timoteo. Sí, así que no tenía papá. No, exacto, así que pero que se encargaron de formarlo, de formar, ¿no?, un excelente pastor en ese momento. Así que oremos. Padre, hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, con la pastora Juanita y con todas estas mamás que nos están viendo, con todos los jóvenes que nos están viendo en esta hora, y oramos específicamente, Señor. Creemos, Señor, y aún en la Biblia tenemos un ejemplo en la vida de José, Señor. Amén. Un joven, un adolescente, Señor, al cual tú llamaste, Señor. Le diste sueños, Señor, que eran sueños proféticos, eran planes que tú tenías con él, Señor. Le diste esos sueños, Señor, pero también le diste una fortaleza, Señor, a José para saber levantarse por encima de las circunstancias. Y creemos con todo el corazón que José, Señor, estaba tan, Señor, era tan íntimo contigo, tan relacionado contigo, Señor, se aferró tanto a ti, aún, Señor, cuando quizás su propia familia, sus propios hermanos lo vendieron, Señor, atentaron contra él, lo vendieron, Señor, pero aún en ese momento él se aferró solamente a ti. Hoy oramos por cada joven, Señor, jovencita, Señor, que nos están escuchando, Señor, que quizá están atravesando luchas en el área familiar, Señor, quizá el rechazo, el abandono, la soledad, quizá una vida sin rumbo, Señor. Aún aquellos jóvenes que quizás se sienten tentados en este tiempo a romper sus principios, Señor, hoy te pedimos, Señor, que le des esa misma fortaleza que tú le diste a José, Señor, ese mismo valor, esa misma osadía, Señor, que se la des a cada uno de aquellos que nos están viendo, Señor, para que por ninguna circunstancia, Señor, vendan, Señor, esa primogenitura que viene de ti, que por ninguna circunstancia, Señor, rompan sus principios, que por ninguna circunstancia adversa, Señor, mueran a sus sueños, Señor, sino que se mantengan firmes, Señor, porque en el tiempo exacto, Señor, tú traerás y harás realidad cada uno de esos sueños, Padre. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, y yo también quiero orar por las mamás, para que el Espíritu Santo las ayude y ellas puedan guiar con temor de Dios a los hijos, que puedan apoyarlo, que puedan realmente presentarle a un Dios todopoderoso, un Dios que guarda la vida de ellos, un Dios que quiere levantar esta generación y un Dios que quiere ir más allá de lo que van nuestros padres naturales con los hijos. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también, si tú realmente te has conectado por primera vez, nos estás escuchando hablar acá de Jesús, del Señor, de la Biblia. Hoy día tomamos a José como un ejemplo. Yo quiero decirte que tú puedes también recibir a Jesús en tu corazón, que tú puedes decirle: yo quiero experimentar lo que están hablando ahí, ¿no? La pastora Juanita, la pastora Sonia, o Juanito Sonia, como tú quieras llamarnos. Yo quiero también experimentar. Así que vamos a hacer una oración donde tú puedas entregarle tu vida, tu corazón al Señor. Entonces yo voy a orar y repite conmigo esta oración y hazla con todo tu corazón. Padre, dile ahí, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Amado Jesús, te pido que perdone mis pecados. Te pido que con tu sangre preciosa borres todo pecado, toda iniquidad de mi vida. Señor, yo abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, como el Señor y Salvador de mis hijos, como el Señor y Salvador de mi familia. Entra a mi vida, Señor Jesús, gobierna mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y también para todas las amigas que nos están allí escuchando, que se han podido conectar, puedes llamarnos en la línea Entre Amigas, que gustosamente vamos a poder atenderte, vamos a poder conversar, vamos a poder ayudarte en lo que desees, en lo que quieras. Y si quieres escribirnos también, nos puedes escribir ahí a Facebook, porque nos gustaría realmente poder compartir tu testimonio o la experiencia o lo que estás recibiendo. Así que esperamos tu llamada o esperamos realmente tu email, tu correo, lo que tú desees. Pero aquí estamos para poder servirte con todo el corazón. Sonia, ha sido una bendición de verdad este tema. Lo he disfrutado muchísimo y ruego que muchos jóvenes, ¿no?, sean un José.
O que tú que trabajas con jóvenes puedas levantar muchos Josés. Amén, ¿no? que todos, así como aún la abuelita, la mamá de Timoteo, levantemos jóvenes apasionados, y lo vuelvo a repetir, que estén dispuestos a luchar por sus sueños y que no vendan esos sueños por nada, por ninguna circunstancia. Ha sido un gusto, pastora, estar contigo. Para en esta mí hora. realmente, de verdad, Dios te bendiga, Dios te guarde, y ha sido un tiempo lindo en el Señor. Así que Dios te guarde, amiga. Ahí nos vemos el próximo miércoles nuevamente a las 11 de la mañana entre amigas. Un beso para todos los sobrinos en casa, un cariño grande a tu esposo, a toda la familia que tienes ahí en el hogar. Así que abrazos, besitos y nos vemos la próxima semana.